Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 15 de enero se conmemoró el Día de Martin Luther King Jr. MAP OEA acompañó la Asamblea General de Elección del Cabildo. Francisco Guerrero compartió su opinión sobre la maratón electoral. El 15 de enero se conmemoró el Día de Martin Luther King Jr., en el que se recordó, se honró y se celebró su pasado. La OEA acogió en agosto pasado un evento en el que celebró el 60º aniversario de la marcha sobre Washington que lideró Martin Luther King Jr. y su impacto en las Américas. La marcha sobre Washington en 1963 es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, cuando miles de afroamericanos y simpatizantes se manifestaron a favor de la justicia. Abrió los ojos de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, a las graves injusticias que todavía enfrentan los afroamericanos. El discurso que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció ese día no solo resonó entre los afroamericanos, sino que el mensaje viajó por todas las partes. Se convirtió en un llamamiento a los pueblos indígenas, asiáticos, latinos, latinas, así como a otros grupos que sufren discriminación racial y otras formas de discriminación. Muchas de las tácticas que el movimiento por los derechos civiles utilizó en las décadas de 1950 y 60, como las protestas pacíficas y la desobediencia civil, fueron adaptados por muchos movimientos sociales en todo el mundo en los años posteriores a la marcha y siguen utilizándose hoy en día, ya que la justicia social, la igualdad y el acceso a derechos siguen estando fuera del alcance de tantas personas en la región. La democracia es una meta, pero también es un proceso que evoluciona, igual que nuestras sociedades. Retrocede, progresa, se estanca, da saltos. Es algo que tenemos que trabajar con perseverancia y debemos permanecer siempre vigilantes para garantizar que la justicia social, la igualdad y la libertad, algunos de los principios clave de la democracia, nunca se tambaleen. En la OEA hemos estado comprometidos con el objetivo de cuidar la democracia. Prioridades que entonces no nos parecían tales están ahora al frente de nuestra agenda. A medida que el mundo va evolucionando, también tiene que evolucionar nuestra comprensión de la democracia, de cómo promoverla y protegerla, y de los derechos de las personas que componen esas democracias. En el pasado se entendía que en el centro de la democracia estaba el reconocimiento de los derechos humanos de los hombres que la componen. La interpretación de quién encajaba en esa categoría de hombres no está claramente definida a principios del siglo XX. Ahora sabemos que para que las democracias tengan éxito, esos derechos deben extenderse no solo a los hombres en el sentido binario, sino también a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI+, los niños, las niñas, los y las adolescentes, los y las afrodescendientes, pueblos indígenas, otros grupos minoritarios raciales, nacionales, étnicos, migrantes, minorías religiosas, las personas con discapacidad, y la lista tiene que ser aún más larga. Y solo cuando todos y todas, cada una de las personas disfruten de todos los derechos que les corresponden, podemos decir que nuestras democracias están prosperando. Hasta entonces, seguiremos siendo obras en curso. Lo dice claramente el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana. La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Los Estados miembros de esta organización se han comprometido a hacer frente al racismo y la discriminación donde quiera que se manifiesten, y varios apoyan una amplia
gama de tratados de derechos para expresar su compromiso, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. La Asamblea General también aprobó otras convenciones para abordar adecuadamente la discriminación que sufren diversos grupos, como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Para profundizar aún más en el abordaje de la discriminación, se elaboraron varios planes de acción que detallan medidas específicas para apoyar a los Estados miembros de la OEA y a la Secretaría General a crear espacios más inclusivos para que las personas de estos grupos puedan tener mejores resultados y contribuir de manera sustantiva a sus sociedades. Estos incluyen el Plan de Acción para el Diseño de los Afrodescendientes en las Américas, el Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la extensión del Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Programa de Acción para el Diseño de las Personas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Contábamos con todos esos instrumentos para proteger derechos de los desposeídos. Gracias a acciones de personas notables en el hemisferio, como el reverendo Martin Luther King Jr. El reto es que a medida que el mundo se vuelve más complejo y se ciernen crisis como la pandemia del COVID-19, la recesión económica mundial y la crisis climática, nadie que piense en los derechos de los demás que no sean los suyos propios, y los seres humanos volvemos los sentimientos de nosotros contra ellos para salir de alguna manera de las crisis. Por eso es necesario hacer una pausa y conmemorar acontecimientos como la marcha sobre Washington. El mensaje del Dr. King ese día fue claro: juntos somos más fuertes. Hoy, mientras celebramos el legado de la marcha sobre Washington, me gustaría recordar a los Estados miembros que aún no son parte de todas estas convenciones, que piensen en el mensaje del Dr. King y recuerden que solo cuando cada ser humano pueda alcanzar su pleno potencial y prosperar, nuestras sociedades en su conjunto irán mejor y todos disfrutaremos de los frutos de la democracia. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA acompañó la Asamblea General de Elección del Cabildo, Consejo Mayor y de Justicia y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo Llanos del Yarí-Yaguará II, ubicado en la jurisdicción de los municipios de San Vicente del Caguán, Caquetá, La Macarena, Meta y Calamar y Guaviare. Una comunidad multiétnica conformada por comunidades Pijao, Tucano y Piratupuyo, quienes en su lucha por el fortalecimiento de su autonomía, retorno al territorio, rescate de costumbres, conservación del ambiente y cosmovisión, impulsan espacios constructivos de paz y diálogo. El secretario para el fortalecimiento de la democracia, Francisco Guerrero, compartió su colaboración en el periódico mexicano Excelsior sobre la maratón electoral. Queridas amigas y amigos de Excelsior, como cada semana en este espacio de reflexión sobre la democracia, Punto de Equilibrio, iniciamos el 2024 con nuestra primera colaboración. Después de un periodo vacacional ha sido posible reflexionar no solo en México, sino en el mundo sobre los efectos que ha tenido el proceso democrático en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos. 2024 se perfila como el maratón electoral más impresionante que hemos visto en los últimos años, particularmente porque más de la mitad de las ciudadanas y los ciudadanos del mundo habrán de votar en todos los continentes. Destacan, por supuesto, elecciones de países que tienen una población muy grande. El caso de la India, el caso de los Estados Unidos e incluso el caso de nuestro país, México. En el continente americano, por supuesto, que la Organización de Estados Americanos se encontrará muy activa, observando en aquellos lugares donde ha sido invitada por parte de los países anfitriones. Las elecciones en México, las elecciones en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en Uruguay y en otras naciones del continente serán sin duda un referente para ver cómo, después de los efectos de la pandemia y también de los conflictos armados que permanecen tanto en el Medio Oriente como en Ucrania, ver qué efectos tiene esto en la población. La realidad es que un continente desigual como en el que vivimos arroja siempre procesos electorales muy interesantes en su análisis, pero sobre todo
muy conflictivos por la existencia de la polarización en nuestras sociedades. En todo caso, la Organización de los Estados Americanos, a través de sus misiones de observación electoral, trabajará durante el año 2024 para poder ofrecer informes técnicos independientes, autónomos, que ayuden a los órganos electorales a mejorar sus procesos, pero sobre todo que den garantías de transparencia, que den garantías de procesos electorales limpios y justos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.